Shalom para todos. El día de hoy quiero grabar este video a raíz de una pregunta que me hicieron en el Facebook. Y creo que fue la pregunta más hermosa, o la petición, mejor dicho, más hermosa que he recibido. Fue una muchacha que me dijo que si yo le podía enseñar la Biblia, si le podía enseñar a leer la Biblia. Y realmente eso me encantó, porque a veces uno cree que las personas no te están leyendo, pero no es necesario tener 500,000 seguidores para que la palabra que se esté dando haga el efecto que debe hacer en los corazones. Ella llegó, me pareció algo tan precioso, la forma en que llegó a decírmelo, que por supuesto le dije que sí, le dejé mi número y estoy grabando este video no solamente para ella, sino para todas las personas que están llegando y que realmente no saben ni siquiera qué es una Biblia. Y por eso estoy hoy aquí. Yo realmente no tengo muchas Biblias físicas en mi casa, porque yo soy inmigrante venezolana. Dejé todas mis colecciones de Biblias en Venezuela. Tengo una de cada versión, creo. Y pues bueno, las dejé allá y aquí solamente me traje una que se llama Dios habla hoy, y tengo otra que compré por internet, otra que tuve que regalar y otra que pues está allí también, pero que de esa vamos a hablar más adelante. Entonces vamos a proceder entendiendo primero que la palabra Biblia significa conjunto de libros. ¿Por qué? Porque la Biblia, así como la vemos, que es un solo libro, por dentro tiene pequeños escritos que forman un pequeño libro. Entonces todos unidos forman un conjunto y ellos en sí conforman el manual de la vida. La Biblia correcta pues tiene 66 libros a leer, ¿ok? Muchas Biblias que son las católicas tienen algunos libros añadidos, pero que por algún motivo histórico, por algún motivo que no nos vamos a meter en eso en este momento, porque tendría que hablar extensamente de la parte histórica, esos libros no fueron incluidos o no son reconocidos como inspirados por el Espíritu de Santidad, y por ende no están dentro de lo que es la Biblia que nosotros debemos usar, que tiene solo 66 libros. Y hasta ahí nos vamos a quedar. La Biblia la reconocemos como nuestro manual de vida, como nuestra instrucción, como aquella carta de amor de nuestro Padre Yahweh, donde nos deja ahí absolutamente todas las enseñanzas, tanto para el diario vivir como para las fiestas que Él instituyó, los días que debemos guardar, cómo lo debemos hacer, cómo debemos ser buenos vecinos, cómo debemos ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, cómo debemos ser buenos incluso reyes y sacerdotes, políticos, presidentes, en fin. La Biblia tiene todo lo que el ser humano necesita para poder no solamente verse bien y estar realmente correctos delante de la presencia del Padre, sino para estar también bien en sí mismo y en comunión con los demás. Entonces, se divide en dos el 100% de las Biblias que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque la historia se divide en un antes y un después de Yahshua, de su aparición, ¿ok? Sin embargo, hay un error en la mayoría de las Biblias que le llama a la primera parte, ¿verdad? Vamos a llamarlo, la primera porción, llamarla Antiguo Testamento, y a la porción desde donde aparece Yahshua hasta su muerte y resurrección, y más allá todo lo que son los escritos de los apóstoles y todo esto, le llaman el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué te digo que es un error? Ya lo vamos a ver claramente. Te voy a presentar esta Biblia
que me parece que es la más correcta dentro de las versiones que puedes encontrar en una librería. La Biblia se llama Dios habla hoy. Obviamente no tiene los nombres restaurados. Es un poco complicado conseguir Biblias con nombres restaurados y al final de este video pues te lo voy a mostrar. Pero lo importante es que entiendas que hay muchísimas versiones bíblicas. ¿Qué te puedo decir? Hay más de 10, 15, 20 versiones. La más común se llama Reina Valera, pero esa tiene demasiados errores de traducción. Recordemos que nuestra Biblia desde siempre ha sido escrita en hebreo y en arameo. Entonces esa Biblia Reina Valera tradujo muchas cosas que estuvieron incorrectas y que se han ido arrastrando hasta el sol de hoy y se han vuelto incluso hasta una enseñanza, y no debe ser. También tenemos la Nueva Traducción Viviente, que a pesar de tener un lenguaje muy moderno, tiene muchísimas fallas doctrinales también. Entonces aquí te presento una Biblia que básicamente tiene los nombres de Dios y de Señor y de Jesús, pero es una Biblia verdaderamente completa, una Biblia que ha tratado como que a lo largo de su aparición en el mercado ha logrado rescatar lo que es verdaderamente correcto, la forma como se deben decir las cosas, y no digamos que es una traducción apegada 100% al hebreo, pero por lo menos se asemeja mucho a lo que realmente es el sentido de lo que se quiere decir. Entonces, esta es la que yo puedo recomendarte más que cualquier otra. Entonces esta yo no la tengo casi rayada porque realmente no la estoy usando, no la uso. La tuve el año pasado y no la he usado. Está prácticamente nueva, está nueva de hecho. Pero yo tenía otra Biblia que la Dios habla hoy, con la que sí estudiaba, la dejé en Venezuela. Pero luego que llegué aquí al país donde estoy, me puse a estudiar con otra versión que más adelante lo vamos a ver. Entonces fíjate, el error que yo te decía anteriormente es que hay una hojita en la que se divide la Biblia. Fíjate, aquí te habla del Antiguo Testamento. ¿Por qué la palabra testamento es un error? Muy sencillo. Porque nuestro Elohim, nuestro Dios, nuestro Padre, no está muerto. Los testamentos quedan para los hijos, para los familiares, cuando ya el dueño de la herencia murió. Entonces se le lee el testamento y se reparten las bendiciones. Pero en este caso nuestro Elohim está vivo. Entonces no se puede llamar testamento. Ya a partir de ahí es una mala traducción, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener súper, pero súper claro, porque es la base de todo, ¿ok? Entonces, como nuestro Elohim está vivo, pues no podemos llamarle entonces a eso Nuevo ni Antiguo Testamento. ¿Cómo le podemos llamar? Pacto. ¿Por qué? Porque un pacto es un acuerdo entre dos personas. Entonces, aquí Elohim te marca todos los mandamientos y deberes y bendiciones también, estatutos, ordenanzas, todo lo que Él quiere que tú tengas, a lo que tú hagas, lo que tú obedezcas, y por tu parte está el deber de cumplir. Entonces se le pudiese llamar un pacto. Sería la mejor forma de decirlo. Antiguo, no porque ya no existe. Antiguo porque fue desde antes de Yahshua, ¿ok? Y ahí esta es la base de toda nuestra fe, aunque muchas personas no te lo quieran decir. Aquí está absolutamente todo. Entonces cuando llegamos aquí a lo que se llama Nuevo Testamento, esta hojita ni siquiera debería existir. ¿Por qué? Porque Yahshua no hizo un nuevo testamento como tal, ni un pacto diferente. Él renueva, que no es lo mismo. Renueva el pacto. ¿Cómo? Modelando, enseñándonos a través de su ejemplo todo lo que está escrito en este primer pacto. En este único pacto, que fue las ordenanzas que Yahweh dejó. Todo lo que hizo Yahshua fue decir
Es decir, como que enseñarte el ABC de lo que no se puede entender acá. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron las personas que enseñaban lo que había aquí, empezaron a tergiversarlo, empezaron a poner cosas que ni siquiera ya aparecían y estaban destruyendo realmente la educación del pueblo y la vida del pueblo. Por lo tanto, tuvo que venir Él, no solamente para morir por nosotros, por nuestros pecados y darnos salvación, sino también para poder enseñarnos cómo vivir, para poder alcanzar esa salvación. ¿A través de qué? De la obediencia a su Torá. Todo esto, su palabra, la llamamos Torá. Entonces, no hay una división como tal. Esto sería un pacto renovado. Así sería el verdadero nombre que debería tener. Y este es el primer pacto. ¿Ok? Entonces ya sabemos que la Biblia se divide en dos partes históricas, pero en realidad son un todo. Son uno solo. ¿Ok? Entonces, muchas personas te van a decir que comiences a leer precisamente por el libro más importante para ellos, que es el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque aquí está la historia de Yahshua, está cómo Yahshua realmente describe el plan de salvación para todos nosotros y realmente sus promesas son hermosas, te enamoran, empiezas a conocerlo y todo. Otras personas te van a decir que empieces a leer desde el inicio del nuevo pacto o del pacto renovado, que sería el libro de Mateo. El libro de Mateo. Por aquí comenzamos esa historia de Yahshua. O sea, donde Yahshua aparece desde aquí hasta el Apocalipsis. Y te dicen, bueno, que leas solo este pedazo. Ahora yo te pregunto, en tu escuela cuando te mandaban a leer una novela, un libro, te decían, empieza por la mitad, casi terminando el libro, para que hagas el análisis? ¿O qué es lo lógico? Lo lógico es empezar un libro, evidentemente, por el principio. Y el principio es Génesis. Entonces, mi recomendación, tienes que empezar por aquí, para que puedas entender desde que se crearon los cielos y la tierra, para tú después venirte hasta el Apocalipsis y darte cuenta de cuál es tu destino final y todas las cosas que están por acontecer. Pero de nada te vale llegar hasta aquí, aparte esta parte final, si no has conocido el principio de toda la creación. Evidentemente, todo lo que está aquí en el Antiguo Pacto, los primeros libros, son un poco complicados de entender. ¿Por qué? Porque nos hace falta estudiar un poco los mapas, un poco de historia, un poco de quiénes eran los personajes, como que para enfocarnos mejor, para llevarlo a la práctica en cuanto a unificarlo con el pacto renovado. Pero es necesario empezar a leer por el principio. ¿Ok? Entonces vas a tener muchos libros importantes. Estos libros que vemos por aquí, ya te voy a decir. Bueno, al final sí la había estrenado, pero no me acordaba. Está rayadita. No está muy rayada, pero sí está. De Génesis a Deuteronomio, que es este que está aquí, es lo que llaman el Pentateuco o lo que se llama o le llaman la Torah. ¿Por qué? Porque aquí están los primeros 10 mandamientos o las 10 dabar o las 10 palabras de Yahweh, que son: no asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, guardar el Shabbat, todo esto, ¿ok? Pero en realidad Torah significa instrucción, y en realidad que desde esta etapa hasta esta etapa que vemos aquí, todo esto nos instruye a nosotros. Entonces, realmente, por eso es que le llamamos Torah a toda la Biblia. ¿Por qué? Porque toda la Biblia nos instruye. Entonces, hoy no vamos a ver una clase de cuántos libros, cuáles son los nombres de los libros, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque eso lo podemos hacer más adelante personalmente. Hoy solamente quiero dejarte saber por dónde tienes que comenzar y dejarte saber lo más importante,
que la Biblia está dividida, cada libro de la Biblia. O sea, por ejemplo, este se llama Génesis. Este es un libro. El libro que le sigue, vamos a buscar. Aquí se llama Éxodo. Cada vez que tú ves que una lectura termina aquí, termina y empieza un nombre nuevo, esto quiere decir que este fue un libro y estás comenzando un libro nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo están divididos esos libros internamente? Por algo que se llama capítulos y algo que se llama versículos. Los capítulos son los números grandes que vas a encontrar al finalizar o al iniciar, mejor dicho, una narración. Aquí, por ejemplo, está el capítulo 1 de Génesis, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 30, capítulo 20, 19, y puedes ver en la parte de arriba que diga Génesis. ¿Ok? Y los versículos son para poderte ubicar específicamente en la frase exacta que estás buscando. Y los versículos están divididos con números chiquiticos. En su mayoría de las presentaciones de las Biblias están al lado del inicio de cada versículo. En este caso, esta Biblia no es así. Esta Biblia, por ejemplo, tiene el versículo 8 aquí y el 9 lo tiene, a ver, por aquí. Y luego el 10, el 11, el 12, el 13. ¿Ves? Entonces tienes que estar pendiente donde están los numeritos chiquiticos. Esos son los versículos. Por ejemplo, hay un versículo muy famoso que te dice que el Padre no entregó a su Hijo, que el Padre entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde está eso? Te dicen Juan 3:16. ¿Qué debes hacer tú? Primero aprenderte los libros del Pacto Renovado con sus nombres para que sea más fácil saber que Juan no lo vas a buscar por aquí al principio, sino que lo vas a buscar al final, casi al final. O sea, empezando el nuevo pacto o el pacto renovado. Entonces llegas al libro de Juan, estás buscando el libro de Juan, vamos a buscarlo. Y llegamos a Juan. Entonces me dice que es Juan 3:16. Siempre vas a escuchar primeramente el capítulo antes del versículo. Entonces si te dicen Juan, ya ubiqué Juan 3, tengo que buscar el capítulo, aquí está, 16. Entonces aquí está el 8, tengo que seguir buscando y aquí está, 16. Ahora si me dijeran, bueno, del 16 al 20, Juan 3, 16 al 20. Entonces ya yo sé, capítulo 3, versículo 16 al 20. Y esto es todo lo que yo voy a leer. Ok. Si me dicen Juan 3, debo leer todo el capítulo hasta el final. Juan 3, 4 y 5. Como no me están diciendo 4 al 5, sino 3, 4 y 5, yo debo asumir que es capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Es súper fácil. Así, eso es lo que debes practicar. Por ejemplo, entonces yo voy a buscar por el libro de Salmos. Salmos, no sé, Salmo 38. Se busca el Salmo 38. Ay, me voy a ir a buscar el versículo 12. Ya yo sé que lo tengo aquí. Entonces, mientras vayas practicando eso en tu casa, vas a ir memorizando. Te recomiendo que pongas unos stickers al inicio de cada libro con el nombre del libro para que se te haga más fácil buscarlo. Por ejemplo, aquí, que sabemos que empieza el libro de los Salmos, agarras un tiquecito, que puede ser unas hojitas de estas, chiquitico, escribes aquí Salmos, le pones un tirrito y lo pegas aquí. Entonces ya vas a tener todos los libros escritos y va a ser más fácil leer por allí y encontrar cuál es el libro que estás buscando. Entonces,
esta es esta Biblia. ¿Ok? De otra versión, una versión que tengo, que es la única versión que tengo, pero que no me gusta mucho realmente para leer porque es muy pesada. Tengo la versión Sefer Dabar, donde está la disposición de la Biblia, está todos los libros completamente ordenados de forma diferente, porque es de acuerdo a cómo ellos decidieron colocarlo a través de la parte histórica, o sea, de por cuál libro se consiguió primero en la historia y todo esto. Esta Biblia es bien interesante porque tiene al principio los 613 mandamientos que se supone tiene toda la Torá. También tiene una guía. Tiene una guía, creo que, de oraciones, sí. Del Shabbat, cómo puedes guardar el Shabbat. Para sonar el shofar. Para celebrar cada mes. Esa cabeza de mes. Tiene esa guía bien interesante. Entonces, aquí te muestra más o menos cómo lo tienen organizadito. Ellos tienen primero todo lo que son los 5 libros que te había dicho que se mencionaban como la Torá. Luego tienen a todos los profetas mayores, los menores. Luego tienen el resto de los libros que pertenecen al antiguo pacto. Y luego el pacto renovado si está en orden normal. Es la misma disposición en cuanto a capítulos y versículos. Por ejemplo, aquí tienes versículo 6. Aquí los versículos sí están, como te había dicho al principio, de cada frase. ¿Ok? Esta Biblia específicamente sí tiene los nombres renovados. Por ejemplo, aquí vemos que dice Yahweh y lo tiene escrito también en hebreo. En el caso, cuando ya llegamos al pacto renovado, si vamos a buscar el nombre de Yahshua, que estoy segura que lo tiene, aquí está. ¿Ok? Entonces ahí están las letras en hebreo. Aquí está pues todo. Sin embargo, de verdad que te digo que esta versión es un poco complicada de comprender, porque mencionan muchas palabras en hebreo que realmente son un poquito complicadas o sea, tienes que tener igual otra versión a la mano para poder entender esta versión. Perdón. Y otra cosa que te podía comentar es, ahora ya va porque se me afloja un poquito el paral. Es difícil mantener el celular así. Ok, otra forma en que puedes leer tu Biblia, si no tienes dinero para comprarte una Biblia física, no tienes la posibilidad, realmente es difícil para ti, entonces tienes la opción de las Biblias digitales. Y te voy a buscar, en este momento te voy a mostrar algunas de las Biblias digitales que yo tengo en uso. Aquí tengo mi celular. Tengo 4 Biblias digitales, ¿ok? La primera que tengo, la Biblia Kadosh. Le doy siempre a explorar las escrituras. Y aquí tengo todos los libros de la Biblia bien ordenaditos, ¿ok? Con sus capítulos aquí. Y los versículos ya van internos. Esta Biblia tiene sus nombres ya corregidos. Dice Yahweh, dice Yahshua. Y lo más interesante es que la puedes bajar por Play Store y no necesitas hacer la inversión de repente física. O sea, es importante que tengas una física, pero también en el celular, para cuando vayas a salir a la calle o a hacer otra cosa, tienes ya tu Biblia allí. También utilizo esta Biblia que se llama YouVersion. Es una Biblia súper buena. ¿Por qué te lo digo? Porque aparte de ser una red social donde puedes compartir con algunos amigos,
tienes la opción de tener diferentes versiones. Aquí hay muchísimas versiones. Claro, ninguna de estas versiones tiene los nombres restaurados, pero son muy buenas. De hecho, aquí está la Dios habla hoy, que es la que te había mencionado, es la que tengo descargada y la que uso. Y lo más interesante del caso de Dios habla hoy, por ejemplo, tiene la opción de que si tú estás haciendo otra cosa o quieres acostarte con tus ojos cerrados a meditar, puedes poner la opción de que te lea el capítulo como tal. Fíjate. Romanos capítulo 2. Por eso no tienes disculpa. Tú que juzgas a otros, no importa quién seas. Al juzgar a otros, te condenas a ti mismo. Tienes la opción de apagar. Por ejemplo, si hay un versículo o un capítulo que te gusta, simplemente le das clic, puedes compartirlo en Facebook, puedes hacer una imagen para compartir en Facebook o una red social que tú decidas. Puedes comparar, al compararlo, te aparece la comparación de ese versículo con todas las versiones de Biblia que tengas descargadas. ¿Qué más? Bueno, puedes marcarlo en color, lo puedes copiar, lo puedes relacionar, en fin. Entonces, es bien interesante también porque tiene unos planes de lectura. Entonces, permíteme un segundo. Perdón. Estos planes de lectura, tú le das a encontrar planes, vas a conseguir devocionales que ciertamente son cristianos, pero que muchas veces tienen temas bastante interesantes. Puedes conseguir acerca de la ansiedad, de la sanidad, del enojo, la esperanza, la depresión. También puedes encontrar los planes nuevos o para fe o para relaciones personales. Fíjate, tienes para el divorcio, para citas, para matrimonios, para el trabajo, liderazgo, oración, adoración. Hay unos muy, muy buenos. ¿Ok? Y los puedes empezar a leer. Básicamente, la forma en cómo son es, por ejemplo, yo estoy haciendo le doy aquí a devocional, leo todo lo que tiene que ver con este devocional, luego me da las citas bíblicas a leer y listo, termino mi devocional. Otra Biblia, perdón, que tengo y es la que uso más que todo, es la Biblia VIN, la Biblia versión israelita nazarena. El formato es igual a la Biblia Kadosh, pero la traducción es completamente diferente, ¿ok? Y esa es la que más que todo uso. Ah, por cierto, aquí hay una emisora bien chévere que se llama La Voz de la Restauración. Como para darte un plus, está 24 horas. Que me escondieras en la fosa, que me ocultaras. Está 24 horas allí funcionando. Entonces, básicamente esas son las Biblias. Puedes usar entonces, bien sea por formato digital o bien sea por el formato físico. Pero evidentemente siempre te recomendaré el físico. Entonces, creo que quedó clara esa información. De todas maneras, quiero decirte que la Biblia es un libro vivo, un libro dinámico, y que a pesar de que lo empieces a leer por el Génesis, ¿ok? Para poder tú entender todo el plan macro del Padre, también puedes tomar un día y leer algún otro libro de ella, puedes leer algún capítulo, un salmo, un proverbio, incluso puedes leer el libro de Mateo alterno al Génesis. Pero sí es importante que para que tú puedas comprenderla como debe ser, debes leer desde el Génesis poco a poco. Puede ser un capítulo por día, 3 capítulos por día, depende de lo que tú estés entendiendo. Nunca hagas una competencia de que la vas a terminar en un año, un mes, en una semana, porque de eso no queda nada. El hecho no es leerla, el hecho es comprenderla y vivirla. Entonces puedes tomar la opción de que en la mañana fervientemente vas a leer tu Biblia desde el Génesis.
y así la vas leyendo hasta que llegas al Apocalipsis. Y ponte tú que en la noche lo que vas a leer es un tema libre. Me voy a leer unos versículos o unos capítulos del libro de Marcos, de Lucas, o me voy para los salmos, para los profetas, como por ejemplo Isaías, en fin. Tienes la opción de leerla dinámicamente porque ella es una palabra viva. Pero sí es importante que empieces. El tema de comenzar debes hacerlo por el Génesis. Entonces, obviamente quise abarcar mucha información en muy poquito tiempo porque realmente no quisiera abordar mucho. Pero te dejo esta pequeña información que de seguro te puede funcionar, y estoy segura que esa Biblia de Dios habla hoy la puedes conseguir en cualquier librería cristiana, incluso librerías que no son cristianas la tienen también. Y la otra, la Sefer Dabar, si la tienes que conseguir a través de internet, en Facebook, o me comentas y yo te puedo dar el contacto de la persona que la vende. La Biblia Israelita Nazarena también la puedes conseguir a través de Amazon. Y hay una versión de Biblia muy muy buena, que no la tengo aquí porque la tuve que regalar, que se llama Pechita. Esa también la puedes conseguir en Amazon. Es muy muy buena. Así que bueno, espero que te haya aclarado un poco la forma de cómo se lee, de realmente cómo te puedes ubicar en la palabra, que puedas entender que toda ella es un manual completo, que no hay testamento porque no tenemos un Elohim muerto, sino un Elohim completamente vivo, y que simplemente el pacto de donde aparece Yahshua es renovado porque ya no vamos a necesitar un animal para que perdone nuestros pecados, ni para que sea presentado al templo, sino que Él es el Cordero perfecto, el que murió por nosotros para perdonar nuestros pecados. Y también un pacto renovado porque ya no se empieza a cumplir la Torá como se cumplía antes, hipócritamente ni nada por el estilo, sino que nos enseñó a través de su caminar, a través de su testimonio, a través de todas sus enseñanzas, cómo debemos obedecer. Entonces también te invito a que busques Éxodo 20 del 2 al 17 y anotes esos que son los 10 mandamientos principales del Padre, donde con eso de ahí se desprende todo lo demás, y te los aprendas, los estudies, los medites. Si los puedes imprimir y los pones en tu mesa de estudio, hazlo, y tú verás cómo poco a poco vas haciendo las cosas. Cuando tú vayas leyendo la palabra y te des cuenta que hay algo que no entiendes, ten un cuaderno de dudas y anota las dudas para luego preguntarle a otra persona o ponerlo en oración a ver si el Padre te lo puede explicar a través de un sueño, a través de otra enseñanza, y ahí ves. Pero nunca dejes una duda en blanco pasar como que si bueno, no lo entendí, ya después lo entenderé. No, porque acuérdate que este es tu manual de vida y todos los secretos están allí escritos, y todo lo que está ahí escrito es importante y lo tienes que de verdad manejar y comprender perfectamente, porque no solamente eso es una palabra para ti, sino que en lo que ya tú estás preparado puedas también ayudar a otros. Entonces es importante que te prepares, que te capacites, que hagas todo como se debe hacer y vayas adelante. Un abrazo, espero que esta información te haya funcionado y bueno, shalom, shalom.